Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Espero se encuentren bien en la mañana de hoy. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy de dinámica rotacional, ¿sí? Y bueno, para este caso vamos a analizar algunos sistemas físicos que pudiéramos llegar a obtener y simplemente voy a mostrarles algunos acá. Entonces les comparto la pantalla. Entonces creo que aquí ya están viendo el programa que pues siempre hemos trabajado últimamente. Listo. Entonces, pues, a manera de ejemplo, el semestre pasado hice varias prácticas con los chicos del curso utilizando este programa. Los ponía a grabar sus propios videos. Salíamos incluso al parque para hacer algunos de los experimentos y de los videos que analizábamos. Y yo instalaba pues generalmente este software porque pues sí tiene su truco para instalarlo. ¿Listo? Entonces, por eso no se los comparte a ustedes, porque sí es mejor hacer esta instalación de manera presencial, pues para garantizar cualquier eh, proceso en la instalación. Y pues también considerando que no todos tienen el mismo sistema operativo, no todos tienen el mismo Windows, no todos tienen el mismo computador, entonces eso hace que sea un poco más compleja la instalación del programa. ¿Listo? Y sobre todo ustedes que manejan Windows, que es el sistema operativo por excelencia que maneja la mayoría de personas. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí voy a abrir eh, un archivo que ya tenía por acá. Clases. Entonces, listo. Entonces, simplemente pues tenemos un ejemplo de una persona que lanza su arma en un acto de ceremonia, al parecer. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos pues describir el movimiento del rifle. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos describir ese movimiento teniendo en cuenta pues bueno, teniendo en cuenta varios factores realmente, ¿sí? Pero entonces, si nosotros describimos el movimiento del rifle después de que este es eh, lanzado al aire, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que ese movimiento es un movimiento rotacional. Sin embargo, se mantiene una especie de centro de masas en el sistema, ¿sí? No sé si ustedes se dan cuenta. Entonces aquí voy cuadro por cuadro que
tenemos el rifle. Entonces ahí lo que podemos hacer es analizar el movimiento justo después. Entonces en estas manchitas que al parecer son manchitas como de color negro, ese va a ser nuestro punto de referencia para poder justamente proyectar nuestro movimiento sobre ese eje. ¿Listo? Entonces aquí podemos mirar algunas cuestiones. Y entonces entre una de ellas tenemos la siguiente, y es, por ejemplo, qué puntos en el rifle uno puede considerar como marcados. ¿Listo? Entonces permítame, miramos si puedo abrir este mejor. Entonces aquí ya está justamente pues la marcación. ¿Listo? Entonces, primero hay un punto de referencia que es una barra de calibración que es de 1.8 metros. ¿Listo? Y a medida que avanzamos, ¿sí? Entonces hay dos puntos que están marcados. Entonces uno de ellos es el centro del arma y el otro es lo que se conoce como la culeta del arma, que es justamente, permítame mirar acá, mostrarles, es justamente esta parte inferior que tiene el señor aquí en la mano. Eso es lo que nosotros conocemos como la culeta del arma. ¿Listo? Entonces, ahí se analiza pues el movimiento de la culeta y el movimiento del centro de masas. Entonces, nosotros podemos comenzar a analizar algunas cosas de ese movimiento. Es muy sencillo el movimiento que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, entre ellos es, por ejemplo, si uno de los puntos es el centro de masas, que al parecer es el que está en color rojo. Entonces, deberíamos mirar cómo es la posición respecto al tiempo, tanto en las direcciones horizontales y verticales. Entonces, pues tenemos que hacer cada una de esas gráficas y comenzar justamente a tratar de, tratar de darle alguna interpretación. Entonces, vuelvo y me acomodo acá. Entonces, aquí voy a comenzar otra vez. Entonces, ahí. Entonces, note el movimiento de la culeta cuadro por cuadro. Entonces, él va a tener una especie de movimiento circular, si se dan cuenta. Entonces, él tiene un movimiento circular. Entonces, la culeta tiene un movimiento circular, simplemente que los círculos cada vez son más, de alguna manera, pareciera que fueran eh, más pequeños. Entonces, puedo hacer de alguna manera una gráfica, ¿sí? Del centro amarillo, que es justamente el que tengo aquí, que es la masa B. Entonces puedo hacer una gráfica de posición versus tiempo, y una gráfica de la posición en Y versus el tiempo. Entonces tengo justamente estas dos gráficas. Entonces la idea es comenzar a mirar este tipo de gráficas y entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces primero que todo le voy a dar a analizar. Listo, solamente para verla más grande. Listo. Entonces permítame, le comparto ahora. Entonces permítame, vuelvo y comparto. Entonces aquí justamente tengo mi herramienta que me permite analizar cada uno de ellos. Entonces uno puede quitarle las líneas y mirar solamente estos puntos. Entonces, listo.
Generalmente cuando usted tiene ese comportamiento de un movimiento circular, entonces imagine que nosotros tenemos el siguiente problema. ¿Listo? Porque eso es lo que hay que comenzar a pensar un poquito de por qué nosotros obtenemos estos comportamientos cuando tenemos movimientos circulares. Entonces, si usted tuviera la oportunidad de pensar en el siguiente problema, eso nos va a ayudar bastante a comprender lo que está pasando. Entonces, supongamos que este es el eje X, lo estoy dibujando de color verde, y también el eje Y lo voy a dibujar de color verde. ¿Listo? Y voy a dibujar una circunferencia, ¿sí? Entonces voy a dibujar una circunferencia. ¿Listo? Que es la que estoy dibujando en color morado. Cuando usted tiene un punto que se mueve sobre esa circunferencia, que va a ser un punto que va a colocar y ubicar acá en color negro, ¿sí? Entonces, este puntico de color negro, ¿sí? Va a comenzar a moverse, ¿sí? Él se va a comenzar a mover, ¿listo? Entonces él comienza a moverse alrededor de la circunferencia porque como ya hemos visto, tenemos un movimiento circular. Recuerden que una cosa es moverse circularmente y otra cosa es rotar, ¿no? Entonces usted se está moviendo circularmente y la rotación es un efecto de tener un punto de giro. Entonces, él está girando alrededor de un centro en común que tenemos ahí, ¿sí? Sin embargo, bueno, quería comentarles que la clase de ayer pude subir los videos, entonces ya se encuentran ahí en la plataforma de YouTube, los 3 videos, entonces siempre es el medio por excelencia donde van a estar, ¿listo? Para que no tengan ningún inconveniente. Bueno, entonces este puntico se va moviendo, pero voy a pensar en lo siguiente, voy a pensar en la proyección de la sombra de este objeto. Imagina que este objeto tiene una sombra y la voy a proyectar sobre el eje X. Entonces, si usted proyecta esa sombra sobre el eje X, usted va a tener en este eje, es decir, cuando usted proyecte la sombra, ¿sí? Entonces, cuando usted proyecte ahí la sombra, usted va a tener justamente aquí, pues, la sombra de este objeto. ¿Sí? Mírela ahí, ahí quedó la sombra. Entonces, no sé si la alcanzó a notar. La sombra de este objeto es esta. ¿Listo? ¿Qué pasa a medida que va avanzando el objeto? Entonces, a medida que va avanzando el objeto, digamos, por ejemplo, en este punto, yo voy a dibujar varios punticos. Entonces, él comienza a avanzar, 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 avanzar. ¿Listo? Acá. Entonces, él comenzó acá. En varios puntos comenzó a avanzar. Permítame borrar eso. ¿Listo? Y entonces, en cada caso, voy a proyectar la sombra. Entonces, cuando proyecte la sombra, por ejemplo, de esta segunda posición, es decir, permítame hacer lo siguiente. Tengo que proyectar la sombra de este, entonces va a quedar por acá. La sombra de este va a quedar por acá. La sombra de este va a quedar por acá. La sombra de este va a quedar por acá. ¿Listo? Y entonces me voy a dar cuenta que cuando dibuje cada una de esas sombras, les van a quedar justamente, va a estar ubicada por acá. Después la sombra de este queda por acá. Sí, después la sombra de este queda por acá. Después la sombra de este queda por acá. Entonces, si tengo 5 movimientos sobre la circunferencia, yo esperaría que sobre el eje X se proyecten ¿cuántas sombras? Pues también 5 sombras, ¿cierto? Entonces, como ahí se van a proyectar 5 sombras, que son justamente la de la primera, segunda, tercera, cuarta posición, entonces proyecté cada una de esas sombras. Ahora, ¿qué pasa si sigue avanzando la partícula? Es decir, si la cosa que se está moviendo de forma circular sigue avanzando, pues entonces supongamos que ahora voy a tener aquí de nuevo la posición, ahora acá, y bueno, volvió y llegó justamente ahí. Ahí la agrandé simplemente para indicar que completó la vuelta. ¿Listo? Si yo proyectara la sombra de cada una de esas nuevas posiciones, ¿qué pasa con la sombra?
Entonces, si se da cuenta, vuelve a coincidir con la sombra de justamente sus pares anteriores. Miren, ¿cierto? Lo que pasa es que debe tener en cuenta una cosa. La dirección con la que arrancó la sombra fue de aquí hacia acá, es decir, de derecha a izquierda, pero ahora la sombra se está moviendo de izquierda a derecha. Y así va a continuar. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Sí? Y va a estar, además, la sombra va a estar limitada. La sombra va a estar limitada. ¿Sí? La sombra va a estar completamente limitada justamente a un intervalo. Pues, ¿cuál va a ser el intervalo en este caso? O el límite, ¿listo? Que se puede llegar a tener. Entonces, ese límite que se puede llegar a tener justamente es el radio de la circunferencia, ¿sí? Recuerde que la circunferencia, aquí en color azul, puedo dibujarla acá. Recuerde que esa circunferencia tiene un radio, entonces este es el radio. Y justamente aquí tengo un radio hacia la derecha y tengo un radio hacia la izquierda, es decir, que ahí voy a tener el límite en el cual se puede llegar a mover esa pelotica proyectando la sombra sobre el eje X. Si yo pensara en lo mismo sobre el eje Y, pues voy a tener un razonamiento muy similar. Entonces, sobre el eje X, ya sé que voy a tener un movimiento repetitivo de derecha a izquierda, es decir, voy a tener un movimiento como oscilatorio, refiriéndome a oscilatorio, un movimiento que se repite desde un punto de posición inicial a ese mismo punto, porque note que igualmente usted arranca desde este punto inicial, ¿sí? Usted arrancó, permítame mostrar acá, usted arrancó desde este punto, ¿sí? Viene hasta este punto, pero otra vez se devuelve a este punto. Y entonces ese proceso lo está haciendo una cierta cantidad de veces. Entonces, si usted piensa en una gráfica, por ejemplo, imagine que esta es la Tierra y el centro es el Sol. Entonces, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, pues es un movimiento que se ha dado 1.000.000 de veces. Ha sido un movimiento que se ha dado durante miles y miles de años. Entonces, uno tendría una gráfica en donde todo el tiempo se tiene este comportamiento. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, bueno. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Sol respecto a la Tierra. Entonces, si usted mirara todos los días el horizonte durante un año, se va a dar cuenta que el Sol frente al horizonte en el atardecer está cambiando de posición. Entonces usted lo ve, por ejemplo, unos días por acá. Imagine que este es el horizonte, que usted está viendo un atardecer. Entonces el Sol se está ocultando por acá, después se oculta por acá y después se oculta por acá. Y después comienza a devolverse, comienza a ocultarse así sucesivamente. Es un movimiento que no sé si hayan notado alguna vez en su vida, pero traten de seguir, por ejemplo, mes a mes, cómo es la sombra del Sol, ¿sí? O más que la sombra del Sol, la proyección en el horizonte, en el atardecer, seguir ese movimiento, se van a dar cuenta que es justamente este mismo movimiento. Es decir, que es un movimiento de tipo oscilatorio, pero estos movimientos de tipo oscilatorio muchas veces dan a indicar que algunos de esos movimientos son circulares. Y lo que les estaba diciendo para el caso del eje Y, pues tendríamos lo mismo, la misma situación. Entonces, en ese caso yo tendría que pensar justamente en que este objeto va a proyectar una sombra por acá, perdón. Entonces, este objeto proyecta una sombra, este objeto proyecta una sombra, este objeto proyecta una sombra, pero mire, ahora estos dos son los que coinciden. Este objeto proyecta también una sombra, este objeto también proyecta la misma sombra, este objeto proyecta una sombra, este objeto proyecta una sombra. Entonces va a tener la misma situación. ¿Cuál misma situación? Entonces, va a tener la situación en donde cada una de las sombras, entonces, en este caso, aun cuando arrancó de acá, entonces
fui primero acá, después la sombra se fue totalmente hasta acá y después se volvió este pedacito. Y vuelvo y repito el movimiento, es decir, estoy haciendo lo mismo. Todo esto, menos esto, todo esto, menos esto. Entonces ese movimiento, uno espera que me genere gráficas que sean repetitivas. Y las gráficas que son repetitivas por excelencia son justamente las funciones, bueno, son las gráficas que nos muestra, por ejemplo, aquí nuestro programa al momento de medir experimentalmente. Entonces, para este caso, si usted se da cuenta, tengo justamente un movimiento de tipo oscilatorio. ¿Listo? Movimiento de tipo oscilatorio. Un movimiento repetitivo, pero es un movimiento circular porque del experimento que estamos analizando, que es justamente la del rifle lanzándose hacia el aire, pues simplemente nosotros en este caso pues tenemos justamente estos valores. Entonces, si uno intentara hacer o realizar un ajuste de estas gráficas, pues tendríamos primero que mirar algunas de las posibles gráficas que pudiéramos llegar a generar pues para ese análisis. Entonces, para eso uno puede orientarse de alguna manera, ¿sí? Con la gráfica, por ejemplo, de lo que es el seno y el coseno. Entonces, el seno y el coseno son funciones trigonométricas, ¿sí? Que por excelencia muestran justamente ese comportamiento que les estoy describiendo. ¿Listo? Entonces aquí permítame para mostrarles las gráficas. Vamos a llegar a tener. Entonces ahora voy a compartirles. ¿Listo? Entonces aquí tenemos justamente la gráfica del seno y la gráfica del coseno. ¿Sí? Noten que las gráficas son similares. Entonces voy a primero a comenzar por una de ellas que es el seno. ¿Sí? Entonces la gráfica del seno tiene una curiosidad. ¿Sí? La voy a ampliar acá. Se cuenta que en el punto cero, pues vale cero. ¿Sí? Esa es la gráfica del seno. ¿Sí? Entonces tiene alguna serie de propiedades, tiene un periodo, etcétera, etcétera, que eso uno lo estudia mucho mejor en un curso de ondas, esas características de estas gráficas. Pero es importante que usted note, ¿no?, que por ejemplo en la gráfica del coseno, cuando vale cero, vales 1 en y, o sea, en este eje vales 1. ¿Listo? Pero ¿a qué quiero ir? A que estas son funciones que se están repitiendo. Es decir, que estas funciones podrían de alguna manera tratar de evidenciar lo que es la gráfica de un movimiento circular en el gráfico de posición versus tiempo. Entonces, generalmente si tengo una gráfica de posición versus tiempo, yo espero que tenga un comportamiento así oscilatorio. ¿Listo? Y si comparo las dos gráficas, que era lo que tenía aquí justamente antes, entonces, note que la de color azul va a ser la función seno, justamente aquí la están marcando, la están etiquetando, y la función de color morado es justamente el coseno. Si usted pudiera moverla con la mano, pues usted diría que efectivamente la función seno y la función coseno son iguales. Y si tienen similitudes muy fuertes, están muy relacionadas y están simplemente desfasadas por pi medios. Cuando uno dice que está desfasado, cuando uno dice que está desfasado, significa que está corrida, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ah, mira, hay un desfase, significa que pues hay un corrimiento. Entonces,
ese corrimiento que va desde este punto como máximo hasta el otro punto máximo va a denotar un movimiento relacionado en un desfase de justamente 90 grados, pero acostúmbrense a anotar los ángulos por pi medios, pi cuartos, pi tercios, etcétera, etcétera, porque como vimos, por ejemplo, en el caso de la semana pasada, el movimiento circular se hace interesante y es más que interesante, importante notar el hecho de que todas las mediciones se hacen es, por ejemplo, para la velocidad angular en radianes sobre segundo. Y entonces justamente la razón de tomar todo esto es justamente que la medida natural de los ángulos está en radianes. Note también, por ejemplo, que en estas gráficas naturalmente quedan, es justamente ya el mismo programa las está graficando en términos de pi, 2pi, menos 2pi, porque son las medidas naturales que se han manejado eh, pues toda la vida. Se han manejado esas unidades de esa forma. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya con esa idea en mente podemos continuar nuestro problema porque ya sabemos que lo que pudiésemos llegar a hacer el día de hoy para analizar nuestro comportamiento del rifle, ¿sí? Pues entonces ya tengo justamente una herramienta que me va a permitir realizar un análisis. Recuerda que aquí puedo hacer un análisis, ¿sí? Puedo mirar, por ejemplo, estadísticas, cuál es el punto máximo. Entonces, por ejemplo, estos puntos son como los puntos máximos, ¿cierto? ¿Listo? En donde la posición en X tuvo su mayor valor. Pero si pudiera ajustar de alguna manera esta función, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, entre este pico mínimo, ¿sí? Ese pico mínimo está en el eje, mire, está acá en menos 0.818. Entonces, de menos 0.818. Y entonces quiero medir este valor máximo. Ese valor máximo mide 0.460. Entonces, simplemente tengo 0.818 más 0.460. Entonces, esa distancia desde este punto hasta este punto dio 0.978. ¿Qué hice? Pues sumé 0.818, sí, que lo está registrando acá el problema, hasta 0.460. Ahora, si hago lo mismo entre 0.460 y este punto, ¿sí? Que es 0.576, entonces cojo 0.470, que fue 460, que fue el valor máximo acá en este caso. Estoy comparando la distancia entre punto máximo y punto mínimo. ¿Listo? Y entonces ahora acá, aquí yo sé que queda el 0 y este punto de acá es 0.576. Entonces ese valor me dio 1.036. ¿Listo? Entonces notemos, por ejemplo, que en un caso me dio acá, disculpen acá, mire un segundo. Acá 0.818 más 0.460, entonces en este caso da 1.78 y en este da 1.0, es decir que la amplitud está disminuyendo, pero aquí otra vez vuelve a ir hasta un punto muy alto desde 0.576, ¿sí? Y más este punto que es 0.731, y entonces da 1.3. Entonces como que hay un promedio en donde se mantiene justamente el radio del movimiento circular, y es que no debería cambiar porque la, ¿sí? La culeta del arma, ¿sí? La cuneta, justamente, eh, si usted gira su arma en torno al centro de masas, pues va a describir un movimiento circular y no espera que sea el mismo radio porque no se va a estirar el arma no se está estirando ni se está contrayendo, siempre permanece igual en sus dimensiones, entonces uno espera que ese movimiento se dé. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, cuando uno hace un ajuste, ¿sí? Entonces, estos ajustes ya son más, de alguna manera, un poco más complejos de realizar, pero este sería un ajuste, digamos que en principio no diría es un ajuste sinusoidal, se llama sinusoidal porque precisamente tiene el comportamiento de un seno. Pero acá nos damos cuenta que no está cogiendo el ajuste y no está cogiendo el ajuste de buena manera, nos está dando una línea recta morada que es esta, ¿sí? No sé si se da cuenta. Y es justamente
porque no tenemos una curva sinusoidal perfecta, ¿listo? Como la que les mostré ahorita en la gráfica anterior, en la página en internet. Entonces tenemos que construir nuestro propio ajuste, es decir, tendríamos que hacer nuestro propio ajuste y mirar, bueno, cómo la voy a llamar, cómo la puedo construir, qué le puedo poner, etcétera, etcétera. Si intentara, por ejemplo, con una línea, o sea, una línea recta no me sirve, mire, una línea recta me da horizontal. Recuerde que el ajuste es precisamente, valga la redundancia, una línea que se está ajustando de buena manera todos los datos que pueda llegar a tener. Una parábola, nada que ver. Una cúbica, nada que ver. Una gaussiana, mire, ahora se fue por acá. Tengo varios ajustes. Entonces, nosotros en principio, por el comportamiento que nosotros tenemos, deberíamos obtener un ajuste tipo sinusoidal. Bueno, vamos a hacer los ajustes y ahora miremos si efectivamente en Y está sucediendo lo mismo. ¿Sí? Entonces en Y, yo esperaría, entonces voy a dejar acá de compartir, voy a volver a compartir. Entonces aquí yo tengo, ¿sí? Pues sí, de nuevo el video. Entonces noten que en el amarillo no espera el movimiento circular y listo. Bueno, lo que pasa es que ahí juega también un factor importante y es bueno, se me cayó el internet. Es que se haya acabado todavía la sesión. Entonces, listo. Bueno, entonces en este caso, vuelvo a compartir lo último que estamos mirando. Listo. Entonces ahora debo cambiar la gráfica simplemente de X versus Y. Entonces si me doy cuenta también tengo una especie de función sinusoidal. Entonces para eso la voy a ampliar. ¿Sí? Entonces comparto acá para analizar ese movimiento. Entonces aquí me doy cuenta que esta línea amarilla era la que habíamos analizado. Mire el ajuste. ¿Sí? Entonces este es el ajuste sinusoidal, pero pues uno esperaría que tuviera ese comportamiento, pero pues ese no es un buen ajuste porque no tenemos esa gráfica. Bueno, entonces lo que voy a mirar acá es... Reviso acá, ya listo. Entonces quito esta, que esta era la del eje X, ¿sí? Entonces esta es justamente ahora la del eje Y. Mire que también tiene una especie de ese comportamiento sinusoidal, ¿listo? Pero pues no es ideal. Recuerden que cuando usted tiene este comportamiento es porque es un comportamiento muy idealizado. Esta que dibujamos en color rosadito es algo muy, muy idealizado. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces ahí tenemos que analizar más a profundidad los ajustes de esas ecuaciones, porque teniendo pues los respectivos ajustes sabemos cómo es el comportamiento funcional matemático de la descripción que nosotros llegáramos a tener. Entonces, ¿a partir de qué? A partir de los datos que nosotros tenemos. Entonces ahora voy a dejar acá atrás de compartir. Ok, listo. Siento que tengo muchas fallas el día de hoy con el internet. Entonces, por favor, tengan mi paciencia. Muchas gracias. Bueno.
Y eso fue la descripción del punto amarillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el punto rojo? El punto rojo es el centro de masas, ¿sí? Entonces recuerde que mire que el centro de masas está girando el mismo, pero si usted ve el movimiento con mucho detalle del centro de masa, él está escribiendo una figura, mire, bueno, ahí, ¿sí? Entonces es como lanzar una pelotica hacia arriba con una pequeña con un pequeño ángulo de lanzamiento. Entonces uno, teóricamente, lo que hemos hablado, yo tengo justamente una pelotica, la lanzo, entonces a medida que ella está avanzando, está avanzando, está avanzando, está avanzando. Aquí estoy magnificando lo que está pasando. Entonces realmente espero tener un movimiento parabólico. ¿De quién? Pues de justamente el punto rojo. Entonces yo esperaría una parábola justamente para ese movimiento. Es decir, que yo espero de mi punto rojo tener un movimiento parabólico. ¿Listo? Es decir, un comportamiento de este estilo. Entonces, démonos cuenta que el punto rojo corresponde a las gráficas que están para este puntico rojo que se llama la masa A. Entonces, mire la gráfica de la masa A. Entonces, aquí otra vez la voy a analizar para que ustedes se den cuenta. Entonces,